acerca de Dios como Padre. Y de alguna manera, yo no sé si usted lo aplica, yo creo que todos lo hemos hecho, el sentido de decirle a nuestros hijos: si tú haces esto, yo te voy a premiar, pero si tú me desobedeces en esto, yo te voy a castigar. Siempre los padres nos hemos movido en esa, digamos, en esa forma de inculcar, ¿cierto?, de disciplinar a los hijos. El hijo que obedece está aprobado por sus padres. El que desobedece de alguna manera es dolor, sufrimiento, tanto para los hijos porque recibe el castigo, como también para los mismos padres que tienen que aplicar el castigo o la disciplina. La palabra castigo en realidad no me gusta y creo que no se aplica, pero es disciplina, ¿cierto? La manera de disciplinar. Bueno, hermanos, estoy ahora con otra cosa. Comenzando sobre esto, la palabra de Dios también nos enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Piense usted en su vida, y esto es muy importante. Usted considere esta ley, porque esta es una ley espiritual. Es una ley que tiene que ver con nuestra vida. La vida tiene que ver con el todo nuestro. Yo no sé si a veces usted se sorprende, por ejemplo, de personas, de viejitos abandonados, de viejitos que no son atendidos por sus hijos, de viejitos que son llevados a los asilos. Entonces, dice, ¿cómo pueden haber hijos tan malos? Pero siempre pensemos esto. Tal vez hay una ley de siembra y de cosecha, porque uno tiene que aprender a sembrar para cosechar. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Por lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado cómo conduzco mi vida, porque de alguna manera estoy sembrando. Y estoy sembrando para mi futuro, tanto en esta vida como en la vida venidera. ¿Cierto? Esa es una máxima que nosotros debemos aprender. También Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. Yo tengo que entender eso. No debo creer que yo portándome mal, al final me va a ir bien. No puede ser. Hay un capítulo completo, me parece, de Deuteronomio 28, que habla acerca de las bendiciones si yo hago esto y las maldiciones si yo hago esto otro. Pero yo soy el que toma la decisión. El Señor a nosotros nos ha dado un libre albedrío para escoger, para decidir cómo vivir, cómo yo quiero vivir, cómo quiero pasarla en esta vida, cómo quiero hacerlo, cómo conducir mi vida. Yo decido qué creer y qué no creer. A mí el Señor me dio libertad. Tú crees lo que quieras. Pero nosotros tenemos que tomarlo en serio. Yo tengo que tener mis convicciones personales, qué aceptar o qué rechazar. Por ejemplo, yo acepto la existencia de Dios o rechazo la existencia de Dios. Hay muchos que rechazan la existencia de Dios. Bueno, ellos toman una decisión y en algún minuto, ¿cierto?, van a tener que enfrentar la consecuencia de rechazar la existencia de Dios. Pero así como yo acepto la existencia de Dios, también yo soy confrontado a aceptar la palabra de Dios. Claro que sí. Yo tengo que aceptar la palabra de Dios o rechazar la palabra de Dios. Porque es muy cómodo, puede ser, yo acepto la existencia de Dios, pero rechazo la palabra de Dios. Y eso sería una incongruencia. No podría ser. Yo tengo que, así como acepto la existencia de Dios, debo aceptar la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo yo parcelar la palabra, lo que a mí me conviene y lo que no me conviene, lo que me gusta y lo que no me gusta. La palabra de Dios es una sola. Y yo, por lo tanto, debo aceptarla toda. Por lo tanto, debo tomar la decisión de obedecer la palabra o desobedecer la palabra. Yo soy confrontado también a eso. ¿Desobedezco o la obedezco? ¿Cierto?
Por lo tanto, también es eso importante. Si Dios me habló, si Dios me instruyó, si Dios me enseñó, si Dios me confrontó, yo tengo que tomar la decisión. Y hay bendición en obedecer y hay maldición en desobedecer. O mejor dicho, hay bendición en obedecerlo, pero hay consecuencias, ¿cierto? Si la obedezco y si la desobedezco. Y eso también es importante. Y este capítulo, como le digo, es radical, absolutamente. Todos tenemos la oportunidad de escoger cuál camino tomar en esta vida. Todos tenemos esa misma oportunidad de cuál camino escoger en esta vida. Qué importante es. A mí nadie me puso la pistola en el pecho para obligarme a ser cristiano o a ser evangélico, a ser canuto. Nadie me puso la pistola en el pecho. Yo lo decidí. ¿Por qué lo decidí? Porque algo ocurrió, ¿cierto? Algo yo aprendí. Alguien me habló. Alguien me demostró la diferencia que era vivir con Dios y vivir sin Dios. Y yo en esa diferencia puse las cosas en la balanza y dije, no, esto me conviene, esto me gusta. Todos elegimos en conciencia lo que aceptamos como bueno y lo que aceptamos como malo. Ahora, esto también es interesante pensarlo, porque si yo tengo una renovación de mi mente, o mejor dicho, yo he aprendido por la palabra de Dios y Dios me ha corregido en los conceptos, yo voy perfeccionando mi sistema personal de valores. Y eso tiene que ir en armonía con mi conciencia. Yo en conciencia tengo que hacer o no hacer. Por lo tanto, mi conciencia es lo que también me dice lo que es bueno y lo que es malo. Todos elegimos en conciencia lo que aceptamos como bueno y lo que aceptamos como malo. Y cada uno de nosotros tal vez tiene algunas diferencias en su conciencia. Para algunos será algo normal, natural, pero para otros puede ser un tremendo pecado. Y la Biblia a mí me advierte acerca de la administración correcta de mi conciencia. Para mí, mi criterio puede ser muy amplio, pero mi libertad de conciencia termina en la débil conciencia del otro. ¡Wow! ¿Qué le quiero decir con esto? Si una persona tiene como concepto de que esto es malo, yo no puedo escandalizarle haciendo uso de mi conciencia. No puedo. No puedo ser piedra de tropiezo para otros. Yo tal vez tengo el tema resuelto conmigo mismo, pero ese proceso no lo ha vivido esa persona, por lo tanto yo no tengo derecho a ser piedra de tropiezo o a escandalizarle o pasar a llevar su conciencia, porque todos tenemos una conciencia y eso debemos respetarlo. Todos tenemos la elección de ser consecuentes e inconsecuentes. Es decir, hay gente que ha escuchado esto de ser inconsecuente. Es decir, ser como padre Gatica, predica pero no. Claro. Dios quiere que seamos honestos, que tomemos la decisión, que vivamos libres, no tratando de ser para unos de una forma y para otros de otra forma. Todos elegimos ser íntegros o carecer de integridad. Hay gente que definitivamente toma la decisión de no estar ni ahí. Hacen lo que quieren, ¿cierto? No importa la crítica. Todos elegimos ser honrados o faltar a la probidad. Todos nos construimos o hacemos un conjunto de valores personales sobre los cuales encauzar nuestra vida. Pero debemos tener cuidado con la ley de siembra y de cosecha, porque en algún minuto vamos a cegar lo que hemos sembrado. Todos tomamos decisiones en conciencia y de acuerdo a nuestras convicciones. Siempre nuestras decisiones estarán basadas en nuestras convicciones. Y en esto no debemos sentirnos nunca presionados. Al contrario, mantener firme nuestra convicción. Eso nos habla bien de nuestro carácter.
que no somos personas manipulables, que nosotros no estamos tomando decisiones por las expectativas de otros o la presión de otros. Usted tiene que estar seguro de lo que decide, en conciencia delante de Dios y de su propia conciencia. Todos le permitimos o no le permitimos a Dios dirigir nuestra vida. Es fuerte eso, pero es la verdad. Todos le permitimos o no le permitimos a Dios dirigir nuestra vida. Ay, hermanos, no me gustaría que esto fuese así, pero es así. Yo en algún momento tomo la decisión: Señor, te permito que dirijas mi vida. O mejor dicho, me entrego a ti, ¿cierto? Que esto es como más familiar, una frase que manejamos más. Pero en el fondo es eso. Yo le permito a Dios dirigir mi vida. Y eso Dios lo hace a través de su palabra. Dios me va enseñando, Dios me va capacitando. Pero todos sabemos cuánto es el espacio de influencia que Dios tiene sobre nosotros. Wow. Todos sabemos cuál es el espacio de influencia que Dios tiene en nosotros. ¿Es una influencia total o es parcial? ¿En qué áreas Dios es influyente en mí y en qué áreas Dios no influye en mí? ¿Dónde soy yo y dónde es Dios en mí? Wow. Pero es así, hermanos. Todos vivimos estos procesos. Todos peleamos con este proceso. Todos de alguna manera nos rebelamos. Porque en el fondo, cuando nos hemos entregado a Él, le hemos dado permiso a Él. Para que, aunque yo me resista, le di autoridad a Él para que me discipline. Porque yo puedo resistirme. Pero cuando yo le dije al Señor: Señor, yo quiero ser tu hijo, Dios lo tomó en serio. Dios creyó esa declaración. Esa fue la declaración más grande que yo hice, porque esa era la declaración de mi verdadera conversión. Y desde ahí en adelante, yo tengo que aceptar que Dios quiera dirigirme. Él siempre me va a dirigir. Dice: me has tomado de la mano y me has guiado según tu consejo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y eso es importante, hermanos. Que este tema sea para usted una confrontación con sus propias motivaciones. ¿Por qué hace usted lo que hace? ¿Por qué usted toma las decisiones que toma? Porque todos sabemos cuánto es el espacio de influencia que Dios tiene sobre nosotros. Y a veces Dios es fuerte en algunas áreas, pero otras veces queremos dejar a Dios afuera de lo que realmente el engañoso y perverso corazón que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero debemos tener cuidado con nuestras decisiones, examinarlas a la luz de la palabra. Este capítulo trata de las consecuencias de los dos caminos, el de buscar a Dios o el de rechazar a Dios. Wow. Lo primero, tremendas promesas. Yo, hermano, del versículo 1 al 7 están las tremendas promesas. Pero del versículo 8 al 21 están las tremendas consecuencias de las malas decisiones. La primera nos habla de una luz gloriosa, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Dios mira nuestra angustia. Dios mira, hermanos, el estado dañado de nuestras emociones, de nuestras frustraciones. Y dice que no habrá siempre oscuridad. Dice: tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin
al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Es decir, la oscuridad no durará siempre. La oscuridad produce angustia, ¿cierto? Pero también produce aflicción, porque no se ve una salida, no se ve un camino. Da la sensación de andar en círculos. La tiniebla produce inseguridad. Las tinieblas nos conducen a errores, a accidentes, a golpearnos, a hacer cosas que no sabíamos que eran incorrectas, etc. El versículo 2 dice: el pueblo que andaba en luz, que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y muerte, luz resplandeció sobre ellos. No es lo mismo ver una luz que ver una gran luz. Una luz grande, una luz que lo ilumina todo. Qué interesante es que cuando tú conoces a Cristo, toda tu vida se ilumina. Toda tu vida se ilumina. Todo toma un color brillante, un color nítido que te permite hacer un contraste, te permite armonizar tu ropa, ¿cierto? Adornar un florero, porque ¿qué sentido, por ejemplo, tiene que tú organices el florero de tu mesa si las flores son todas iguales? No. Pero cuando tú tienes esa capacidad de decisión, por ejemplo, dices: voy a cambiar la pintura a esta habitación, el color, ¿cierto? Eso es porque hay mucha luz, porque la luz nos permite, aleluya, nos permite ver la realidad en una plenitud mayor. Hay realidades superficiales, pero hay realidades profundas que solamente una gran cantidad de luz puede hacernos comprender en la tiniebla que andábamos. También dice que habrá un crecimiento glorioso. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Ahora habla de un crecimiento glorioso. Multiplicaste la gente y multiplicaste la alegría, lo que proviene de disfrutar de una gran abundancia. Dejamos de estar en soledad. La familia que teníamos, nosotros nos jactábamos que era una familia grande, éramos 8 hermanos. Pero cuando yo llegué a la iglesia me di cuenta que tenía una familia mucho más grande. Más que 8 hermanos, muchos hermanos, muchas hermanas, muchas madres. Y por ahí cuando el Señor me llamó al ministerio, mi esposa también tuvo varias suegras. Porque varias hermanas mayores me tomaban un cariño especial y ella, wow, se sentía que la hermana era como una suegra. Pero bueno, hermanos, ¿por qué? Porque cuando llegamos a los caminos del Señor, Dios nos permite, aleluya, disfrutar de una comunión con mucha gente, hijos de Dios que tienen también el mismo trasfondo, el mismo pasado, doloroso y triste, pero sin embargo, cuando llegamos aquí, es aquí donde celebramos, es aquí, hermanos, donde aquí nos alegramos. Dice: como se alegran en la siega. Usted ha visto las fiestas, por ejemplo, de la vendimia, de la cosecha, de la trilla. Son fiestas que celebran, ¿cierto?, la cosecha misma, de todo el esfuerzo de todo un año, lo celebran ahí con una gran abundancia de comida y de compartir. Esa misma alegría es la que Dios quiere que experimentemos cuando estamos como familia, cuando estamos con Él. Dice, cómo se gozan cuando reparten despojos. Los que
Vienen de las batallas, los vencedores traen, cierto, el botín de lo que fue, lo que recaudaron, lo que recogieron, lo que rescataron, lo que le quitaron a los enemigos. De esa misma manera nosotros también celebramos qué botín es el que nosotros hemos conquistado. De qué manera nosotros podemos decir gracias porque tú me diste victoria en esto. Tú me diste la victoria, Señor, en esta área. Yo antes tenía un mal matrimonio, tú me diste victoria para tener un buen matrimonio. Tú me diste victoria para serle fiel a mi esposa. Tú me diste victoria para dejar el tabaco o el licor o qué sé yo, cualquier otras cosas que antes nos tenían esclavizados, pero sin embargo Dios nos dio la victoria. Y eso lo celebramos y decimos, Señor, gracias porque solo tú me diste esta bendición. Y por último, hermanos, es una libertad gloriosa. El versículo 4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. El Evangelio no solo ha quitado el yugo que nos hacía inclinar la cabeza en humillación, sino que ha quebrado y destruido el peso de la culpa y del pecado. El Señor lo hizo. Él destruyó ese peso de culpabilidad, de vergüenza. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia. Todos tenemos una historia. Y una historia vergonzosa. Y tal vez cada vez que tratábamos de hacer las cosas bien, algo nos acusaba. O nuestra propia conciencia o el acusador. Pero cuando el Señor vino a nuestra vida, Él dice que quebró ese yugo. Ese yugo lo quitó el Señor. Cristo quebró también, y dice la Biblia, el yugo de la ley. En Hechos 15:10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dos cosas. El Señor en su gracia quitó de nosotros el remordimiento, la culpabilidad, los problemas de conciencia cuando recibimos por fe su perdón. ¿Podemos decir amén? Cuando sentimos que Dios nos perdonó y nos perdonó todo y se olvidó de todo. Es decir, nuevamente ahora sentimos que estamos en paz con Dios, estamos en paz con Él, estamos en paz con nuestra propia conciencia. Y esa paz nos ha llevado también a estar en paz con los que nos rodean. Y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado, dijo Zaqueo. Pero hay otro tema, que cuando nosotros llegamos a la iglesia, también hay un riesgo de encontrarnos con la religión, con los códigos, con los reglamentos, con algunas cosas que a veces deberían dar libertad a la persona y no restringirle su libertad. Fíjese, hermano, que esto era un tema porque la palabra de Dios estaba administrada por los judíos, por los rabinos. Pero cuando llega Cristo, el Señor Jesucristo provoca una gran revolución y comienza mucha gente a convertirse. Los primeros discípulos comienzan a avanzar, a conquistar pueblos y ciudades con el Evangelio. Entonces la gente decía, gracias, porque el Evangelio nos sacó de la oscuridad. El Evangelio nos llevó a una preciosa alegría y gozo que nunca habíamos tenido. Pero cuando llegamos a incorporarnos a la iglesia, los cristianos judíos dijeron, pero un momentito, usted tiene que ahora circuncidarse. Y tiene que cumplir con las fiestas. Y tiene que cumplir con la ley. Levítico, por ejemplo, tiene toda la descripción muy amplia de todas las leyes que existían. Cientos de leyes. Entonces, hermanos, esos pobres hermanos, cuando se encontraban con eso, decían, pero no es esto lo que nosotros esperábamos.
No es esto lo que nosotros creíamos que iba a pasar. Y de alguna manera, hermanos, todavía hay religiosos que institucionalizan tradiciones, costumbres y códigos dentro de la iglesia que esclavizan las personas. Pero dice el Señor en su palabra que Él nos quitó ese yugo. En Hechos 15 se tuvieron que juntar los líderes de la iglesia, los que provenían del judaísmo y también los líderes que habían sido alcanzados, el testimonio de los que habían sido alcanzados no de un origen judío, personas totalmente ignorantes de la Biblia, no sabían nada de la Biblia. Entonces tuvo que levantarse un hombre como Santiago y tuvo que decir estas palabras. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni siquiera nosotros hemos podido llevar? Hermanos, y esa sabia afirmación como que logró armonizar el que la iglesia ya no estaría bajo el yugo de la ley, sino que la iglesia estaría bajo la gracia, porque Cristo cumplió la ley, la cumplió para que nosotros vivamos por gracia, seamos salvos por la gracia. Por lo tanto, la religión no puede esclavizarme. Hermanos, el conocimiento de Cristo debe darme libertad. Ahora, ese trato de Dios conmigo a través de su palabra es importante que yo lo canalice a través de la gracia y no poner personas o ponerme yo bajo la maldición de la ley. Porque el que se pone bajo la ley tiene la obligación de cumplir toda la ley. Y si falla en uno, ya falló. Cristo cumplió toda la ley. Y Él redimió a los que estaban bajo la ley y a los que estaban sin ley, para todos formar una sola familia y vivir bajo la gracia. Qué importante es también tener esto claro. Por lo tanto, hermanos, el versículo 5 nos habla de que dice: todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Es decir, el Evangelio, cuando se nos revela, pone fin a las batallas, se terminan los pleitos, se acaba la contienda. Cuando el Evangelio entra en el corazón de una persona, cuando Cristo revela el Evangelio en el espíritu, en el alma de una persona, esto trae la paz, trae la reconciliación. Dejamos de pelear, dejamos a un lado las odiosidades, dejamos de lado la venganza y lo reemplazamos por paz y por un perdón definitivo. Aleluya. ¿Cómo acceder a estas tremendas promesas? Qué bueno, hermanos, que la palabra de Dios nos aclara y de una manera tan maravillosa. Dice: porque un niño nos es nacido. Esa expresión nos habla del Mesías prometido. Nos habla de que Dios, el eterno Dios, se hizo como uno de nosotros. Tomó este envase limitado que se llama cuerpo físico y Él comienza a vivir entre nosotros, naciendo ahí en Belén. Ni siquiera en una cama nació. Los animales fueron los que le dieron el espacio para que allí pudiese parirlo su madre María.
pero nació para estar con nosotros y entre nosotros. El Hijo de Dios encarnado, Dios hecho hombre, el Emanuel que hablábamos en el capítulo 7, cuyos atributos son descritos de una manera formidable por el profeta. Dice que el principado sobre su hombro. Su trono está muy por encima de todos los tronos de este mundo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esta afirmación nos habla del peso de la responsabilidad de su gobierno. El principado está sobre él descansa. Él tiene toda la autoridad. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dada del cielo, le dijo el Señor Jesús a Pilatos, porque Pilatos lo confronta y le dijo: ¿no sabes que yo tengo autoridad sobre ti para perdonarte o quitarte la vida? Y él le dijo: ninguna autoridad tendría si no te fuere dada de arriba, porque Él es el Rey. Y el Rey tiene poder para quitar y para poner. Admirable, hermanos, revestido de toda gracia, el asombro de todos quienes le vieron y quienes le conocieron, desde la niñez, entre los doctores de la ley, a los 12 años, sus respuestas. Hermanos, me asombra. ¿Cómo habrá sido la presencia de ese niño con esos eruditos, hombres mayores llenos del conocimiento? Sin embargo, él discutiendo, intercambiando opiniones. El enfoque que él tiene de su vida cuando José y María le encuentran, él responde: ¿no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Hermanos, el tema es ese. Y es importante que usted entienda acerca de los negocios. La negación del ocio. Se me está yendo el tiempo. La negación del ocio, eso significa negocio. Lo que ocupa mi mente para generar los espacios para mi ocio. Enfoque su vida, que su vida sea el negocio de Dios. Desde ese punto de vista, no estoy hablando del negocio mercantil, de ganar plata. Estoy hablando de que su vida atienda los negocios del Padre. Eso es un gran desafío. Usted considérelo. Pero enfoque su vida en atender los negocios del Padre, así como el Señor a los 12 años ya lo tenía. ¿Qué más podemos decir de este admirable? Lleno de gracia, revestido de gracia, lleno de sabiduría. ¿Cuántas veces le hicieron preguntas para tentarle, para probarle? Y él lo hizo. Los dejaba mudos, sin poder entender cómo una persona podía tener tanta sabiduría para escudriñar, para saber qué responder frente a cualquier prueba que le hubiese entendido. Señor, ¿qué dices tú? Esta mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Ay, hermanos, ¿qué dices tú? Y están con las piedras en las manos, listos. ¿Y qué dijo el Señor? El que esté limpio de pecado o libre de culpa, que sea el primero en lanzar. Esa pregunta, hermano, ¿cómo les habrá llegado, calado hasta lo más profundo de su ser? Para que finalmente comiencen a soltar las piedras. Y luego él en este diálogo con la mujer.
le dijo: mujer, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Admirable, admirable. Aleluya. Su autoridad. ¿Quién es este que habla de esta forma? Nunca hemos visto a alguien que hable de esta manera. Porque él no hablaba como los escribas. Hablaba como quien tiene autoridad. Admirable. Consejero. Revestido del conocimiento profundo del alma humana. Si hay algo que me ayuda, hermanos, mucho a entender que Dios es el que construye nuestra psiquis, cómo funcionan nuestras emociones, nuestro intelecto. Los científicos ahora están descubriendo algunas cosas donde el cerebro lo dividen, ¿cierto? Por el área de la emoción y por el área del intelecto. Y por allí, ¿cierto?, han logrado detectar algunas cosas, pero ¿quién sabe cómo funciona perfectamente el alma humana, el cerebro, nuestro centro de operaciones? Es el Señor. Por lo tanto, cuando a veces pasamos por momentos difíciles, por momentos de crisis, por momentos de depresiones, o desesperanza o tristeza, Él es el consejero y Él es el que nos consuela. Él sabe, hermanos, cómo tratar con toda esa profundidad nuestra. Hermanos, yo he conocido personas que pasan por tiempos de depresión donde tienen que invertir muchas horas con un psiquiatra, un psicólogo, horas y horas y horas y horas para ver si este profesional logra detectar cuál es el problema. Pero cuando uno se derrama en oración delante de Dios, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos consuela de una manera gloriosa, nos levanta, nos anima, nos renueva, reconstruye también nuestro ser, nos lleva a renunciar a veces al enojo, a la ira, a la impotencia, a la frustración, al deseo de venganza y tantas cosas más que están allí, emociones tóxicas que están contaminándonos, pero el Espíritu Santo, el consejero, viene y nos revela. Muchas veces nos hace viajar en nuestro tiempo y nos lleva tal vez a un episodio triste de nuestra niñez, para que de allí nosotros logremos detectar la raíz del problema, de la mala actitud que yo he cargado por tantos años. Dios me dice: ahí comenzó. Perdona a esa persona, suéltala para que experimentes libertad y sanidad. Consejero, Él es nuestro consejero. En la palabra de Dios están todos los consejos que necesita el hombre en todos los aspectos de su vida. Principal, dice consejero, revestido del conocimiento profundo del alma humana, conocedor de las motivaciones y de las actitudes, con discernimiento para dar a cada persona la palabra que necesita. Dios fuerte, así como tiene sabiduría sin límites, también tiene poder sin límites para sanar, para resucitar, para multiplicar panes y peces, para calmar tempestades, para caminar sobre las aguas y para sostener tu vida, para cargarte sobre sus hombros cuando no tienes fuerzas. Dios fuerte, Él te puede tomar todas las veces que sea necesario. Él puede tomar tu vida y cargarte y estar contigo. Siempre pienso en ese profeta Elías, que lo único que quiere es morirse. Y Dios envía un ángel para que le despierte. Elías estaba durmiendo en esa cueva y viene y le dice: levántate y come. Y había pan para él preparado. Hermanos, muchas veces
Cuando pasamos por momentos de angustia terrible, generalmente esta situación de depresión nos lleva a cortar un poco relaciones con los demás, a aislarnos, pensando que nadie nos entiende, que nadie se pone en nuestro lugar, pero el consejero y el Dios fuerte está allí, siempre para ti, siempre. Dios nunca se va a olvidar de ti, nunca te va a abandonar. Dios siempre va a estar fiel a tu lado, en todo momento, en toda circunstancia. Dios es fuerte, capaz de resucitar, de sanar. Padre eterno, perpetuamente Padre, siempre y en todo momento actúa como un padre para ti. Dios nunca se va a desentender de esa condición de padre. Cuando ustedes oren así: Padre nuestro. Padre, el mismo Señor Jesucristo puso en la mente de esas personas que le preguntaron: Padre nuestro. Y Él decía: mi Padre, mi Padre. Y para nosotros debe ser también nuestro Padre, siempre. Ese Padre eterno, en todo momento actúa como Padre, y debemos verlo como se nos revela en la parábola del Hijo Pródigo. El verdadero protagonista es el Padre. Como Él tuvo esa pasión por sus dos hijos, para no dejarlos en la misma condición y darle el trato sabio que los dos necesitaban. A los dos los crió de la misma forma, le dio la misma educación, el mismo alimento, el mismo vestuario, el mismo trato, pero ambos tomaron decisiones distintas. Pero aún así, uno estaba lejos de su corazón, aunque estaba cerca en la administración de los negocios. El otro estaba lejos físicamente, pero en algún momento él anheló esa comunión con su Padre. Pero ya no imponiendo derechos, sino que reconociendo errores. Padre eterno, príncipe de paz, porque Él es Rey, y si Él es su Rey, Él preserva, ordena y crea la paz en su reino. Y Él es nuestra paz siempre, esa paz asociada a la palabra Shalom, paz a vosotros. Ese término Shalom, que significa paz, que es un saludo, están relacionadas muchas bendiciones, como prosperidad, felicidad, bienestar, paz interior, salud del alma, salud del espíritu. Todo eso y mucho más significa paz, Shalom, la paz de Dios. Él no da la paz como el mundo la da. Versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio. Lo dilatado de su imperio. Y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Nos indica que su reino se irá extendiendo, irá aumentando y brillando cada vez más. Será un gobierno de amor, un gobierno que crea la paz, y no habrá peligro de que esa paz sea alterada, porque gobernará con cetro de hierro. Además gobernará con justicia y equidad. Dios mismo se ha comprometido para asegurar el indefectible cumplimiento de esta promesa divina. Hermano, y qué pena que ahí terminaron las promesas. Vamos ahora con las consecuencias de nuestras malas decisiones, lo que yo decía al principio, ¿cierto? Tremendos riesgos. Aquí encontramos amenazas para Israel, pero también apunta al funesto destino de todos los que se olvidan de Dios y no quieren que Cristo gobierne sus vidas.
El versículo 8 dice: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. El Señor, el Adonai, envió la palabra a Israel acerca de los pecados cometidos por este pueblo. Versículo 8. ¿Cuáles fueron los pecados? Dice, versículo 9: y la sabrá todo el pueblo de Efraín y los moradores de Samaria con soberbia y con altivez. Creo que uno de los pecados más graves, hermano, que puede cometer un ser humano contra Dios es el pecado de soberbia y de altivez. Soberbia y altivez. Él dice que los resiste y los mira de lejos a los soberbios. Versículo 10 habla del insolente desafío a la justicia de Dios, al pensar que eran capaces de hacer frente al poder de Dios o de salir adelante burlando a Dios. ¿Qué dice el versículo 10? Dice: los ladrillos cayeron, pero edificaremos con piedras de cantera. Cortaron las cabrahigos o las higueras, pero nosotros vamos a plantar cedros. ¿Qué es eso? Así es. Versículo 11: pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a los enemigos. Del oriente los sirios, los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La mano de Dios está extendida. Versículo 13, otro pecado. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. El endurecimiento del corazón, a pesar de los reproches y castigos, no se convirtieron ni buscaron a Dios. ¡Wow! ¡Qué pena, hermano! Versículos 14 al 16. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Mire, toma esta analogía, ¿cierto? Cabeza y cola, rama y caña. Luego lo explica el profeta. Dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, pero el profeta que enseña a mentir es la cola. Los que dirigen, los que gobiernan, los que están en autoridad son cabeza y los cortará. Pero también a los profetas mentirosos que no amonestan, que no critican, que no tratan de enderezar las decisiones de los gobernantes, también tendrán sus consecuencias. ¡Wow! Hermanos, es que es difícil. Es difícil. Uno tiene una ética. La ética de todo pastor debe ser primero con Dios. Con Dios. Yo debo tener temor de Dios y de ser fiel en enseñar la palabra de Dios, con lo bueno y con lo malo. No puedo acomodar la Biblia a mi conveniencia. No puedo hacer eso. Y qué triste, hermano, que estemos hoy día viviendo vergüenzas por causa de personas que lo han hecho mal, que mal administran, que se enriquecen y que no tienen temor de decir: voy a cambiar la mujer que tengo para casarme legalmente con otra. Hermanos, ¿de qué estamos hablando? Aquí la palabra es severa con respecto a eso, la cabeza y la cola. Habrá justicia. Luego dice: la rama y la caña. Otras versiones dicen la palmera y el junco. Se refiere a las clases sociales. Las palmeras, usted sabe que son plantas, no son árboles, pero son las plantas más grandes que existen. Y los juncos son las plantas más pequeñas. Está hablando de clases sociales altas y de clases sociales bajas. A ambos habrá también justicia de Dios.
¿Por qué? La corrupción de costumbre generalizada llama cabezas a los dirigentes y cola a los profetas, que se hacen cómplices de los gobernantes en lugar de amonestarles y corregirles. Le llama rama a la clase de la sociedad alta y junco a la clase inferior. La palma y el junco son plantas y ambas serán extinguidas o serán quemadas con el fuego. Versículo 17 dice: por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, en sus huérfanos y viudas, tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla de propósitos. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dice que todos son falsos y malignos, y su boca habla necedades, dice otra versión. Necedades, tonteras. Consecuencias. Versículo 18. La maldad se encendió como fuego, cardo y espino, devorará y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Quedarán expuestos a la ira de Dios. El fuego consumirá el espino y el cardo, tipo de las clases bajas. Pero también lo espeso del bosque, los grandes árboles también recibirán el fuego. 19. Porque la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Cada uno tratará de arreglársela solo. Cada uno contribuirá a la ruina común. Será también una guerra entre hermanos. Cada uno se apoderará de lo que esté al alcance de su mano. Robar para comer sin lograr saciarse. Procesos largos, hermano, de los juicios de Dios por malas decisiones. Por malas decisiones. Yo quiero animarle, hermano, a que usted considere esto. Dios no quiere que andemos en aguas tibias, que seamos o no seamos, pero que la decisión que tomemos sepamos que siempre habrá una consecuencia. Yo puse ahí algunas afirmaciones por los años que llevo en los caminos del Señor, que tal vez nos hagan reflexionar. Dice: muchas veces pensamos que podemos vivir como se nos ocurra y que nada nos pasará. Y eso es algo común. Muchas veces criticamos a quienes nos amonestan y a quienes nos advierten. Y yo conocí personas, no en esta iglesia, sino que en otra iglesia, donde hermanos se cambian de iglesia, porque no les gustó que el pastor les trate de corregir, de advertir acerca del estilo de vida o la vida que estaban llevando. Muchas veces nos reímos y pensamos que siempre nos irá bien, pero no es así. Muchas veces menospreciamos a aquellos que sienten temor de Dios. ¿Tu Dios aquí no te ve? Cosas como esa. Muchas veces pensamos que servir a Dios es fanatismo y que se puede creer en Dios sin llegar a ese extremo de vivir agradándole a Él. Y a veces nos encontramos dentro del pueblo de Dios personas que califican a los más devotos de fanáticos. Pero muchas veces fracasamos como personas y pedimos a otros que intercedan ante Dios. Y lo bueno es que cuando Dios siempre tiene sus brazos extendidos para perdonarnos y levantarnos.
Yo no sé cómo usted ha conducido su vida, pero sería bueno que usted comience a tomar decisiones relevantes. Si hay algo que usted sabe que no tiene que hacerlo, deje de hacerlo y pídale a Dios la fuerza para mantenerse en esa victoria. Y regocíjese. Me gusta, por ejemplo, lo que dicen los alcohólicos anónimos. Cuando se sientan y dicen: yo soy alcohólico, pero llevo 25 días, 30 días, 4 meses, 2 años donde no he bebido. Y llevan la cuenta. Celebre de esa forma. Señor, me ha dado 2 días de victoria, 3 días de victoria, 1 semana de victoria, lo voy a celebrar. Y así, ¿cuántas cosas más? ¿Por qué? Porque Dios está interesado en bendecirle. Dios quiere que a usted le vaya bien. Dios quiere que usted sea prosperado en todas las cosas. Usted, hermanos, usted puede ser muy inteligente y puede tener muchas capacidades, pero Dios es más inteligente y tiene todo poder, mucho más que usted. Y cuando Dios le dice algo, no es porque Dios quiera perjudicarle, es porque Dios le ama. Porque Él nunca deja de ser padre. Él, cuando le adoptó, hermano, Él lo tomó en serio. Y Él le registró en el libro de la vida: este es mi hijo, esta es mi hija, aquí está el registro. Y el enemigo no puede hacer nada. Nada en contra de Él. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero el Señor dijo: mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano. Tú estás en las manos de Dios, hermano. Comienza a concentrarte en obedecer de todo corazón la palabra de Dios, y Dios comenzará a hacer florecer tu vida en todas las áreas. No solamente en tu vida espiritual, sino que también tu vida económica, tu vida familiar. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos recibido en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra que nos confronta y que nos lleva, Señor, a decidir, Señor, sobre la vida, el estilo que hemos estado llevando. Te doy gracias, Señor, por tus hijos, tus hijas. Gracias, Padre, por este lindo tiempo que tú nos has concedido, Padre, de meditar en tu palabra. Bendice la iglesia, bendice a tus hijos. Señor, dale victoria a aquellos que están atrapados, tal vez enredados, tal vez, Señor, sufriendo por hacer cosas que no quieren hacer. En esta mañana, Señor, yo te pido que en cada uno, Señor, de los que están en esa condición, si tú le has hablado, Señor, que en esta mañana puedan tomar victoria, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo oramos. Aleluya.